Hola, muy buenos días. En el trabajo práctico de hoy vamos a ver determinación del potencial agua de un tejido por el método de Charcot. Si leyeron la guía con detenimiento se van a acordar de los objetivos. ¿Cuál es el objetivo de este trabajo práctico? El objetivo de este trabajo práctico es determinar el potencial hídrico de un tejido vegetal mediante el método densimétrico. Bueno, lo primero que vamos a hacer es vamos a recordar un poquito lo que vieron en la teoría y sobre potencial agua, potencial hídrico. ¿Se acuerdan? El potencial hídrico es la variación del potencial químico del agua en una condición determinada, ¿sí? Respecto o comparado con el potencial químico del agua pura en condiciones estándar de presión y temperatura. Este potencial químico del agua pura en condiciones estándar es cero. ¿Sí? Entonces, el potencial químico lo podemos entender como la energía que tiene disponible el agua para realizar trabajo. O sea, me indica una variación en la energía libre. ¿En qué unidad se mide el potencial hídrico? Entonces, si yo hablo de potencial hídrico, ¿en qué unidad se mide? El potencial hídrico se mide en unidades de presión. ¿Sí? O sea, yo puedo utilizar una de las unidades de presión para decir cuánto es un potencial hídrico. Puedo usar atmósfera, puedo usar libras por pulgadas. Hoy en día lo que más se utiliza es el megapascal. En realidad el megapascal es lo que más se utiliza hoy en día. ¿Cómo es el movimiento del agua? Bueno, el agua se mueve por flujo masivo, ¿sí? Y siempre va a ser de mayor potencial a menor potencial. Siendo que el del agua pura, ¿sí? El potencial del agua pura en condiciones estándar es cero, siempre se va a mover hacia valores negativos. Fíjense, en el caso de nosotros tenemos el agua pura en cero, si tenemos una solución muy concentrada, va a tener un potencial agua muy negativo. Y a una solución diluida la podemos ubicar en un potencial intermedio entre el agua pura y la solución concentrada. A medida que la solución diluida se va diluyendo más, yo tengo agua más pura, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, voy a ir aumentando su potencial. Y si la solución diluida yo la voy concentrando, voy teniendo una solución más concentrada, es decir, que tiene un potencial agua menor, va disminuyendo su potencial. ¿Se entiende? ¿Cuál es la importancia de medir el potencial hídrico? Primero me va a determinar la dirección y la magnitud del movimiento de agua. Es decir, si yo estoy trabajando en un sistema suelo, planta, atmósfera, conociendo los valores de los potenciales hídricos, yo voy a saber en qué dirección se va a mover el agua. Es decir, si el agua va a ingresar a la planta o va a salir de la planta, ¿sí? De acuerdo a su potencial hídrico. Y esa dirección está determinada por lo que vimos recién, que el agua se mueve de una zona de mayor potencial a una zona de menor potencial. Entonces puedo saber la dirección. Y la magnitud, es decir, la velocidad con la que se va a mover el agua, va a estar dada por esa diferencia de potencial. Mientras mayor sea la diferencia, mayor velocidad va a ser con la que se mueve el agua. Esto también me va a indicar el grado de hidratación de los tejidos. Así yo voy a saber si un tejido está turgente o está pasando por una situación de marchitez. Y esto me va a afectar los procesos fisiológicos. O sea, es importante saber el estado hídrico de una planta para saber en qué estado se encuentran sus procesos fisiológicos, que son los primeros que se van a ver afectados, ¿sí? Por el déficit de agua. Entonces, el potencial hídrico va a estar compuesto por diferentes potenciales. Potencial pared, potencial osmótico, potencial mátrico y potencial gravedad. El potencial presión es la presión que se ejerce sobre el agua como respuesta al ingreso de agua en la vacuola. O sea,
el agua ingresa en la vacuola y a su vez la membrana celular y la pared celular ejercen una presión opuesta, que esa presión se ejerce sobre el agua. Entonces el agua va a tener mayor energía disponible para realizar trabajo. Por ende, este potencial presión es positivo. El potencial osmótico, como ustedes vieron, el agua tiene la capacidad de disolver los solutos. Entonces, el agua que va a estar disolviendo los solutos ya no está disponible para realizar trabajo. Entonces, le quita trabajo al agua. Entonces, este potencial osmótico va a ser negativo. Mientras más solutos yo tenga disueltos en el agua, menor va a ser la capacidad que tenga el agua de realizar trabajo. ¿Sí? Porque parte de ese agua va a estar solubilizando estos solutos. El potencial matricial, ¿sí?, es la capacidad que tiene una matriz de absorber las moléculas de agua. Vieron ustedes que el agua es un dipolo. Entonces, si nosotros tenemos compuestos, ¿sí?, como pueden ser en el suelo, pueden ser las arcillas, y en el caso de las plantas puede ser en las células meristemáticas, que son células pequeñas y sus organelas, como tienen la membrana cargada, las moléculas de agua se absorben, o sea que solvatan esa organela. Entonces esas moléculas de agua ya no están disponibles para realizar trabajo. Entonces le quitan trabajo que puede realizar el agua. Por lo tanto, este potencial matricial va a ser negativo. Y el potencial gravedad, que es el efecto de la gravedad sobre el potencial hídrico. En árboles es de 0,01 megapascal por metro de altura y toma importancia en árboles de gran porte. Entonces, como esta gravedad le va a dar energía para que realice trabajo, potencial siempre es positivo. Y el potencial agua es negativo. Entonces, ¿sí?, el potencial agua va a ser el resultado de cómo influyen cada uno de estos potenciales. Ahora bien, en el caso de potencial matricial y gravedad, tiene valores despreciables en las condiciones en las que vamos a trabajar. Es decir, en gravedad no lo vamos a tener en cuenta porque va a ser solamente para árboles de gran porte. Y el potencial matricial toma importancia, dijimos, en las células meristemáticas. Entonces, estos dos podemos despreciarlos de la ecuación y vamos a trabajar con esta ecuación. El potencial agua es igual al potencial pared más el potencial osmótico. Muy bien, en este trabajo práctico, entonces, lo que vamos a tratar de encontrar es el potencial agua del tejido comparándolo con el potencial osmótico conocido de una solución. Ustedes vieron en la teoría la ecuación de Van Hoff, ¿sí? Ahí donde nos dice que el potencial de una solución es igual a la molaridad en equilibrio, ¿sí?, por la constante de ionización. Esta constante de ionización, para el caso nuestro que vamos a trabajar con sacarosa, es 1. Y hace referencia al número de partículas en que se disocia un soluto. La sacarosa, nuevamente, no se disocia, entonces la constante de ionización es 1. Para el caso del cloruro de sodio, está en solución, ¿cómo se disocia? Cloruro por un lado, sodio por el otro. Entonces, esa constante de ionización es 2. R es la constante de los gases y T es la temperatura absoluta. Recuerden que una solución de sacarosa 1 molar es 1 mol de soluto en 1 litro de solvente.
Por ejemplo, si tenemos una solución de 0,12 molar a 22 grados Celsius, ¿sí? Reemplazamos en la fórmula y obtenemos que el potencial de la solución es menos 0,294 megapascales. ¿Sí? Ustedes mismos pueden hacer la cuenta y van a ver el resultado. Bueno, el potencial hídrico en células. ¿Cómo se relaciona una célula con el medio o con la solución que la rodea? Vamos a ver diferentes situaciones. ¿Qué sucede cuando el potencial interno es igual al potencial externo? Bueno, en ese caso no hay un flujo o un movimiento de agua, ya que los dos tienen el mismo potencial. Entonces podemos decir sí que hay un equilibrio dinámico, ¿sí? Pero no hay un flujo de adentro hacia afuera o de afuera hacia adentro. En el caso de que tengamos un potencial interno mayor al potencial externo, ahí sí dijimos que el agua va a ir de mayor potencial a menor. Entonces va a ir del lugar interno hacia la zona externa, o sea, la célula va a ceder agua al medio o a la solución. Y finalmente tenemos otra situación que es donde el potencial interno es menor y el potencial externo es mayor. En este caso, el agua va a tender a entrar en la célula, en la vacuola de la célula. ¿Por qué? Porque el potencial interno es menor y el externo es mayor. Y dijimos que el agua se mueve de un potencial mayor a un potencial menor. Entonces, podemos decir que la célula está en una situación de plasmólisis cuando el potencial interno es tan bajo que la célula llega a perder mucha cantidad de agua, ¿sí? Entonces entra en un estado que se dice plasmólisis. Y en el caso de que la célula tenga un potencial interno muy pequeño, va a tender a ingresar agua. Entonces eso va a hacer que la célula esté turgente. Material vegetal. En este trabajo práctico vamos a usar tubérculos de papas. Con un cuchillo vamos a cortar, ¿sí? Y con un sacabocados vamos a ir sacando cilindros de los tubérculos, como ven en la figura, y luego los cortamos de 2 centímetros. Todos los cilindros tienen que tener el mismo tamaño, por eso lo sacamos con sacabocados y lo cortamos de 2 centímetros de longitud. ¿Cómo vamos a preparar las soluciones? Bien, la solución de sacarosa que vamos a utilizar de 1 molar es 1 mol de soluto en 1 litro de solvente. Tengan en cuenta que la sacarosa tiene un peso de 342 gramos por mol. ¿Cómo van a preparar los 10 mililitros de cada solución? Vieron que tenemos que preparar 10 mililitros de soluciones 0,1 a 0,9 molar. Vamos a usar una fórmula muy simple donde nos dice que la concentración de el concentrado por el volumen del concentrado es igual a la concentración del diluido por el volumen del diluido. Veamos un ejemplo. Si yo quiero preparar 0,1 molar, esa sería mi concentración diluida. Entonces reemplazando en la fórmula, voy a tener 1 molar, que es la concentración del concentrado, por el volumen del concentrado, que eso no lo sé, ¿sí? Ese dato no lo tengo, y eso va a ser igual a la concentración del diluido, eso es la concentración que yo quiero que tenga el tubo
es decir, 0,1 molal, por el volumen del diluido. O sea, ¿cuánto quiero yo de volumen 0,1? Yo quiero 10 mililitros, ¿sí?, de 0,1 molal. Entonces pongo 10 mililitros. Ahora, despejo y me queda que el volumen del concentrado es 1 mililitro. Esto quiere decir que yo tengo que tomar 1 mililitro de sacarosa 1 molal, poner en un tubo y después enrasar a 10 mililitros. Y ahí voy a tener la solución 0,1 molal. La preparación de las soluciones, acá en la tabla se resumen, y vamos a preparar para el tubo 1 de molalidad 0,1 molal, va a llevar 1 mililitro de sacarosa 1 molal y 9 mililitros de agua destilada. Y así vamos a ir preparando las distintas soluciones. Van a preparar los 10 mililitros, los van a colocar en tubos de ensayos rotulados, van a tapar y homogeneizar. Fíjense, ahí vemos en el dibujo 1 mililitro de sacarosa 1 molal en 9 de agua destilada, para tener una solución de 0,1. Una vez que preparamos las soluciones, vamos a pasar de esas soluciones pueden ser frasquitos o pueden ser otros tubos de ensayo. En este caso vamos a usar frasquitos. Vamos a rotular los frascos también del 1 al 9 y vamos a pasar 5 mililitros del tubo 1 al frasquito 1, ¿sí? Al frasquito 1. Y lo mismo vamos a hacer con los demás. De manera que nos van a quedar 5 mililitros en los tubos de ensayo y 5 mililitros en los frasquitos. Incubación del material vegetal. Una vez que tenemos preparados los frasquitos ya rotulados y con cada uno con los 5 mililitros, vamos a poner el material vegetal y vamos a incubar durante 1 hora. ¿Cuáles son las consideraciones que tenemos que tener? Las consideraciones son: hay que homogeneizar durante la incubación, y otro es que el cilindro debe quedar completamente sumergido. Incubación del material vegetal en las soluciones. Una vez pasado el tiempo, terminó la hora, ¿qué hay que hacer? Quitar el material vegetal y agregar 2 gotas de azul de metileno. Los frasquitos donde estuvo el material vegetal va a quedar coloreado de color azul, azul intenso. Suspensión de la gota. En este paso vamos a tomar con una pipeta de 1 mililitro, vamos a tomar del frasquito, ¿sí?, que está coloreado con azul de metileno, vamos a tomar un poco de la solución, vamos a introducir la pipeta en el tubo sin tocar las paredes y en el medio vamos a soltar solamente una gota y vamos a sacar la pipeta. En ese momento la gota puede realizar 3 acciones. Puede subir, puede mantenerse o puede bajar. ¿De qué va a depender cada una de estas acciones? De la interacción de la solución con el tejido. Estos son los resultados para el trabajo práctico de hoy. Fíjense, para una de las papas que utilizamos pudimos encontrar una situación de equilibrio donde la gota se mantuvo estable en 0,2 molal. Para la otra papa obtuvimos una situación de equilibrio en 0,4 molal. Con estos resultados y con la ecuación de Van Hoff, nosotros podemos calcular el potencial hídrico de cada una de las papas con las que estuvimos trabajando. Siempre vamos a encontrar esa situación de equilibrio. No necesariamente. Hay veces en que
puede ser que la gota siempre descienda y llegue a un valor donde comience a ascender. Por ejemplo, en este caso entre 0,5 y 0,6 vemos que la gota venía bajando y de repente en el tubo de 0,6 la gota comienza a subir. También puede darse el caso que la gota siempre suba o que la gota siempre baje. Y también que tenga un movimiento aleatorio. Es decir, que en un tubo suba, en otro se mantenga estable, en otro descienda, en otro vuelva a subir, en otro vuelva a subir. ¿Sí? Es un movimiento errático. Veamos un poco la interacción entre el tejido y la solución. ¿Qué sucede si la gota sube? ¿Qué sucedió entre el tejido y la solución? Si la gota sube es porque es más densa o es menos densa. Si la gota sube es porque es menos densa. Ahora, si la gota es menos densa, ¿es porque ganó agua o porque perdió agua? Veamos. Si la solución es más diluida, tiene más agua, es menos densa. Entonces, debe ser que sí, que ganó agua. Bien. El agua que tiene de más, ¿de dónde la obtuvo? Debe haberla obtenido del tejido, obviamente no hay otro lugar. Entonces, si el movimiento de agua es desde el tejido hacia la solución, ¿cómo es el potencial agua del tejido respecto de la solución? Recordemos que nosotros dijimos que el agua siempre se mueve de mayor a menor potencial. Entonces, bien, en este caso hay mayor potencial en el tejido que en la solución. Por eso es que el tejido le cede agua a la solución, porque hay mayor potencial en el tejido que en la solución. Si la gota desciende, sería el caso inverso, o sea, el movimiento del agua es desde la solución al tejido porque hay mayor potencial en la solución y hay menor potencial en el tejido. Y si la gota no ni sube ni baja, es decir, que se queda estable, o sea que no se mueve, quiere decir que hay un equilibrio dinámico, o sea, los dos potenciales son iguales y no hay una ganancia o una pérdida neta de agua.